Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que hacemos desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, asociada a nuestra revista Palabra Pública, cuyo número nuevo ya está disponible en palabrapublica.uchile.cl, un renovado sitio web con distintos temas asociados a la incertidumbre. Ese es el gran tópico de este nuevo número de la revista Palabra Pública. En esta ocasión vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de dramaturgia, vamos a hablar de creación escénica y vamos a hablar también del Festival Teatro 1000 próximo a iniciarse en mes de enero del 2023. Y vamos a hablar de esto con una de sus protagonistas, una de las creadoras que va a ser parte de este encuentro que reúne cada año, esta vez en su versión número 30, no es menor. Hablo de Andreina Olivari. Les cuento un poco de Andreina. Andreina es actriz, directora de la compañía Bonobo y docente también. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad de Chile. Y en sus trabajos como actriz ha participado con distintos grupos y directores del país. Dentro de la compañía ha trabajado en la actuación de la obra Amansadura y como directora de Donde viven los bárbaros y Tú amarás. Las obras que ha dirigido han sido premiadas en distintas instancias y ha sido también invitadas a distintas partes del mundo. Habló de, por ejemplo, el Festival de Cádiz de España, el Festival Adelante de Alemania y Temporada Alta de Lima. Cito un poco a propósito de su más reciente obra, que es la que va a estar en Santiago 1000, hablo de Temis. Cito a el crítico y académico de la Universidad de Chile, Mauricio Barría, quien en Palabra Pública hizo justamente una revisión de Temis. Dice: Temis, el tercer montaje de la compañía Bonobo, que lideran Pablo Mansi y Andreina Olivari, se reestrenó en junio en el escenario de la sala Antonio Varas, de nuestro Teatro Nacional Chileno. Se trata de la tercera parte de la trilogía conformada por Donde viven los bárbaros y Tú amarás. A través del humor y la ironía, sus montajes construidos son diálogos rápidos e incómodos, crean una atmósfera de miedo, absurdo e incomodidad. Incomodidad, que es uno de los temas que vamos a hablar, sin duda, genera esta obra Temis. Bienvenida, Andreina, a Palabra Pública, Letras para el Debate. Hola, muchas gracias por la invitación, Francisca. Siempre muy contenta de participar en la difusión y la conversación cultural y social también. Sí, de la cual ustedes son protagonistas en esta compañía con la obra Temis. Saludar antes de las preguntas a nuestros medios en los cuales salimos transmitidos. Hablo de Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial y también en radio.uchile.cl, su portal, su diario electrónico, y por supuesto nuestra señal universitaria Uchile TV, que puedes ver en el 11.2 de la señal de la región metropolitana y en el resto del país en otras señales. Andreina, para quienes no están familiarizados con el teatro de la compañía que tú encabezas junto a Pablo Mansi, ¿cómo describirías sus intereses estéticos y políticos? ¿Qué se encuentra alguien que va a ver una obra de la compañía Bonobo? Si lo pensamos como en intereses políticos y estéticos, nuestro trabajo con el Pablo y con la compañía, en todas las obras que hemos desarrollado, nuestro tema central es hacernos preguntas y problematizar sobre la violencia implícita en Estados democráticos, y obviamente siempre lo pensamos desde Chile. No hacemos obras que tengan una referencia explícita a Chile, pero obviamente está rondando la pregunta por la democracia, por el ser ciudadano, ciudadana, y por quiénes son aquellas personas que no pertenecen a ese derecho. Y la idea ha sido problematizar el concepto de ciudadanía y de democracia. Y Andreina, hablas del concepto de violencia, ustedes lo abordan, se podría decir, también lo decía Mauricio Barría, yo como espectadora lo avalo, esa descripción asociada a la incomodidad, también agregaría la ironía, el humor, de alguna forma. ¿Qué visión o qué concepto tienen del concepto de violencia y cómo lo abordan y por qué lo abordan con esos recursos, en esos códigos, en ese registro de la ironía, la incomodidad y el humor? Sí,
Mira, yo creo que el humor surge como una consecuencia del trabajo que hacemos desde la escritura y la puesta en escena. Y creo que surge como consecuencia de trabajar con la ironía. Y la ironía, si uno piensa bien, no solamente es decir algo de otra manera, sino que tiene que ver, o ese concepto surge a partir de hacerle preguntas constantemente a una verdad. Entonces lo que nosotros hacemos en la obra es justamente eso, a partir de los discursos que se están posicionando hegemónicamente en nuestra sociedad, discursos tanto transformadores o izquierdas, por así decirlo, eh, como discursos menos de izquierda, más de derecha, capitalista, etcétera. A partir de esos discursos y esas verdades que se instalan en la conversación acerca de la comunidad, de lo público, de la democracia, eh, le hacemos preguntas y tratamos de desbaratar de alguna manera esas verdades, no imponiendo otras, sino que preguntándole y preguntándonos a nosotros mismos. Y cuando eso ocurre, yo siento que hay un fenómeno en donde surge la risa, porque en el fondo uno adquiere un poco una conciencia de lo que uno es como ciudadana, ciudadano, dónde está, qué dice, qué piensa, y cuando uno lo ve desde arriba aparecen lógicas eh, que nos provocan incomodidad. Soy yo esa persona que estoy viendo ahí, que cree en esos valores, pero actúo de determinada manera en esa situación. Entonces yo creo que eso es lo que provoca el trabajo con el humor, como la ironía y el humor. Súper. Hay uno de los tópicos abordados en Temis, que es el tema de las relaciones familiares y sus apariencias. ¿Qué les interesa de ese tópico y cómo se relaciona con esta idea de la incomodidad de proponer preguntas que ustedes desarrollan en sus obras? Sí, en verdad trabajar nosotros escogimos trabajar una ficción en donde hubiera una familia. El centro de la ficción ocurre en una familia de hermanos que tienen un emprendimiento, eh, justamente porque es muy identificable y pertenece como a un símbolo muy del teatro burgués, como el problema privado de las familias, qué les pasa, las relaciones interpersonales, y a partir de ese estímulo de la familia lo empezamos a abrir, o nuestra intención es esa, abrir hacia una problemática política y social. Andreina, y en el caso de Tú Amarás, que es la antecesora de esta trilogía, se reflexiona sobre el odio, el amor y la violencia implícita hacia el otro. ¿Por qué también introducir hacia el tema de la otredad, que quizá nos lleva al concepto de racismo y Sí. a otros? ¿Qué pasa con ese tópico? Sí, Tú amarás, como lo dice el título, fue una decisión de meternos en un problema que sigue en Temis también, pero en Tu amarás se centra mucho más en los discursos de bonificación de la otredad, de bonificar a ese otro que está excluido de mi ciudad, de mi democracia, cómo yo lo bonifico en el fondo y cómo eso se convierte finalmente en una violencia que es implícita y que tiene que ver con una discriminación positiva. Entonces aborda esa temática y ese tipo de violencias que en el momento, en los años cuando hicimos Tomará, estaba súper en boga todos estos discursos como más progresistas, por así decirlo, que ahora hay muchos memes, etcétera, de eso, pero en ese minuto estaba muy candente que yo tuviera que ponerle una suerte de bonificación o de santificación a ese extranjero, extranjera, ese otro que no está, que está excluido y discriminado. Ujú. Esa inferiorización e infantilización que también se Exacto. produce. Andreina, bueno, Temis es parte de esta trilogía, ya decíamos cuáles son las obras, cuáles son las características que las unen y por qué decidieron trabajarlas en el concepto de trilogía, por qué abordarlo en esa correlación. Sí, súper buena pregunta porque es importante aclarar que para ver Temis no hay que haber visto las otras dos, porque Ujú. no tienen ninguna continuidad en términos de ficción, de historia, nada. Lo que sí tienen es que es como si nosotros mostrásemos un desarrollo
desde Donde viven los bárbaros hasta Temis, de lo que hemos pensado con respecto a esto que tú misma mencionabas de la violencia hacia la otredad. Y en cada una de las obras ese es finalmente el gran paraguas o lo que estamos pensando, pero de manera muy distinta, porque nosotros también vamos progresando o no, pero vamos modificando nuestras maneras de pensar y obviamente el contexto también va cambiando, entonces nos contrariamos y la idea es que cada obra aborda desde distintos puntos y problemas la violencia implícita hacia la otredad. Por eso es una trilogía. Hablando de cómo influye el contexto a las obras, bueno, la violencia, ya lo hablábamos, es parte de los temas, de los intereses de la compañía. ¿Cambió su percepción o entendimiento de este concepto desde la creación teatral a propósito del estallido social? ¿Cómo es que eso permea el trabajo de ustedes? Sí, lo permeó bastante. De hecho, fue un golpe así muy duro. Yo creo que no hay ser humano chileno que no le haya provocado alguna modificación, espero. No lo sé, no lo Bueno, sé. no lo sé en realidad, pero igual fue, bueno, hay muchas lecturas con respecto a lo que pasó y todo, pero eh, lo que nos provocó el estallido fue una modificación o una apertura al problema que estábamos tratando y que tiene que ver con este surgimiento como desordenado, amorfo, pero en donde podíamos ver mucha diversidad de grupos que están gritando por tener derechos. Y muchas cosas de las que se decían lo único que sabemos es que hay un estallido social, pero no sabemos quiénes son, cuál es su proyecto, por qué están todos ahí en la calle, y la diversidad de cosas que aparecían para todos los que fuimos a las miles de manifestaciones era bien abrumante también, como muchas banderas de lucha, muchos grupos que toman una bandera por poder sentirse incluidos y tener derechos. Y a partir como de esa diversidad de grupos que estaban luchando por algo, por una transformación, decidimos hacer Temis pensando en ese problema de la transformación social, pero a partir de esta diversidad y explosiva diversidad de grupos que finalmente están mucho más asociados a una identidad, a la defensa de una identidad, que la de un proyecto común de transformación, que yo creo que para mí ha sido como uno de los grandes desafíos que nos propone el rechazo de esta nueva constitución, que nos hace pensar, bueno, qué es lo que pasó. Y en ese sentido, para mí Temis hace una gran pregunta, como ¿qué es lo que buscamos todos estos grupos? ¿Qué lógica se está dando en esta lucha? ¿Luchas por identidades y diversidades para incluirse en una lógica? ¿O vamos a tener que transformar la lógica y generar un proyecto más en común? Porque eso es lo que creo que sentimos también con el Pablo y la compañía, como queremos como preguntarnos, no tenemos la respuesta, pero en esa dirección va la reflexión respecto de la democracia o de la pregunta por la transformación de nuestra democracia, etcétera. Ver también cuáles son las lógicas que operan en todos los que decimos que queremos esa transformación. Bueno, son esas las preguntas que, bueno, esa y muchos más, dependiendo de la recepción de cada espectador. Lo que sí es seguro es que convocamos a que los públicos vayan a ver Temis, que va a estar en la sala Antonio Vara. Ya vamos a dar más claves de eso. En el segundo bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate, estamos con Andreina Olivari de la compañía Bonobo. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.
Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos con Andreina Olivari, directora de la compañía Bonobo, que está con Temis, va a estar más bien con Temis una nueva temporada en la Sala Antonio Varas. Ya nos va a contar más de esas coordenadas para que no dejen de ir a ver esta obra. Andreina, a Temis le ha ido bien, o sea, ya tiene 2 temporadas, ahora vuelve con FITAM, con estos 30 años del Festival Teatro 1000. Partieron con un ensayo abierto en Espacio Checoslovaquia, que saludamos también a ese proyecto. Sí, Luego, con más de 2 temporadas en el Teatro Nacional, ¿cuánto permea la recepción del público al trabajo creativo de la compañía? muchísimo. Eh, Permea mucho y bueno, a pesar de que hemos tenido 2 temporadas, en verdad llevamos solo 12 funciones porque el elenco tuvo COVID entre medio, entonces la hemos hecho 12 veces y eso es súper poco, justamente porque los espectadores son los que terminan la obra. Y ahí hemos recibido hartos comentarios, pero lo interesante es que son comentarios que finalmente nos llevan a hablar de política y no tanto de la historia o de la ficción. Y eso a nosotros nos fascina, es como un poco la intención, es solamente un estímulo para poder reflexionar y ponernos a discutir. Y creo que eso igual ha ocurrido. Excelentemente logrado objetivo. Y bueno, ustedes han llevado sus obras, ya lo decíamos al inicio, a rincones como Perú, Alemania, no sé si estoy equivocada, pero creo que los vi en Japón en alguna otra cosa Sí, también. ¿Cuál ha sido la recepción de estos públicos? ¿Son universales los temas que plantean? Sé que hablabas de que están pensados en el territorio o en el contexto local, no aluden a tal, pero ¿cómo es que en Japón ven una obra de ustedes? ¿Cómo les fue en esa gira? o sea, es muy difícil decir cómo fue la recepción porque no hubo ni un soplido ni un ruido. Culturalmente es tan distinto que uno nos sabe leer qué significa qué. Eh, Sin embargo, tuvimos el premio del público, pero realmente el teatro estaba en silencio absoluto. O sea, nadie se movía ni se reía en las partes que supuestamente hay que reírse, nada. Pero eso, como a pesar de que obviamente las temáticas están situadas en los contextos, en el contexto de nuestro país, hay una cosa que tiene que ver con la escritura y cómo abordar la ficción que permite igual que públicos de otros países, creo que hablar de democracia o violencia implícita es hablar de cualquier comunidad. Entonces, en ese sentido, sí, la recepción ha sido distinta, pero vuelve a poner el tema y es un tema que no puede dejar fuera ninguna sociedad ni cultura en ningún momento. Andreina, si me pudieras contar un poco más de cómo es el proceso creativo de la compañía. Tú escribes a 4 manos con Pablo Mansi, pero hay un equipo de actores que están también detrás. ¿Cómo es que orgánicamente, a nivel muy general, es que trabajan sus proyectos? Eh, el dram- Tenemos roles súper definidos, dramaturgo, Pablo, dirección, los dos. Yo tengo el rol más como de editora del texto y los actores, diseñadores, etcétera. Lo que yo creo que nos es particular es que partimos sin un texto, partimos solamente con el problema, la pregunta, el tema, y vamos improvisando varios meses en relación a ese tema y finalmente con Pablo como que nos replegamos un poco y aparece un texto que finalmente es colectivo, pero con roles bien divididos de quién hace qué. Andreina, antes de pasar a hablar del festival, si nos puedes dar las coordenadas de la presentación de Temis en el marco del Festival Teatro Amil. Sí, vamos a presentarnos 3 días en el Teatro Antonio Varas de la Universidad de Chile, que queda en Morandé, se me olvidó la Morandé numeración, pero es, 25, Morandé 25. sí, 25 al lado de la Moneda, un teatro hermoso. Vamos a estar ahí a las 20 horas, 20, 21 y 22 de enero. Enero.
Desde ya las entradas están disponibles, no olviden reservar. Santiago 1000, o sea, Festival Teatro 1000 hace que, bueno, la ciudad sea la capital del teatro a nivel regional, se agotan las entradas muy rápido y para esta obra, como decíamos, hay harto interés, solo han habido 12 funciones, desde ya recomendar que puedan asistir a ellas. Andreina, bueno, hablemos del festival. Este año se cumplen 30 años, 3 décadas de teatro, de encuentro, de conocer obras de otros países, cada vez ha ido creciendo más. Diríamos que el principal evento dedicado a las artes escénicas coexiste con otros festivales, Santiago Off y otras actividades que también tienen algunos puntos en común. ¿Cuál dirías que es la importancia de este espacio para el teatro, para las artes escénicas locales? O sea, hay que reconocer que Santiago a 1000, yo creo que es casi una de las únicas plataformas que en este minuto tienen el arte escénico de poder como abrir la frontera chilena y poder entrar en el fondo en un mercado cultural, artístico, ya internacional. Creo que no existe otra instancia en donde ocurra esta posibilidad. Por eso, obviamente, es muy importante esta institución y este festival, tanto para los artistas y bueno, porque también es una gran ventana cultural para todos los espectadores. Bueno, el festival, quizás lo dije más de una vez, me aprovecho de rectificar, dije Santiago a 1000, bueno, ahora se llama Teatro a 1000, Ay, ¿verdad? sí, es verdad, y tiene que ver quizá con esto de descentralizar, el festival tiene un despliegue regional, hay una crítica quizá de ciertas compañías de regiones y directores que apuntan a que Santiago no se conoce lo que está pasando en otras partes de Chile. En este sentido, el trabajo de regiones también está trayéndose o teniendo mayor circulación, no solo por el festival, sino que también por otros dispositivos. ¿Cómo ves el panorama en cuanto al quehacer de descentralizar el teatro en el país? Estamos muy atrasados en eso. Y falta mucho, yo creo que recién ahora, hace 2 años, 3 años, hay instancias más, por ejemplo, una estatal que es el Festival, la Muestra Nacional de Dramaturgia, que recién se decidió estrenar las obras de los dramaturgos en su región, por primera vez en la historia. O sea, el atraso es enorme. Y sí, todavía yo creo que la realidad es que todo pasa en Santiago. Y es algo que se conversa mucho, pero requiere de mucha política pública y cultural bien radical, que más allá de nuestras grandes intenciones de querer descentralizarnos como artistas, no lo podemos hacer sin esas políticas públicas y son ¿Mm? urgentes. Y también son recursos, quizá poniéndolo en esos términos, mover obras o generar polos de desarrollo en regiones de creación teatral, donde no hay escuelas de formación teatral, por ejemplo, en el norte de Chile no existen. ¿Cómo tú dirías a una autoridad que tuviera que decidir que esto se ejecute? ¿Cómo convencer de que esto sí tiene un impacto en las comunidades, en la ciudadanía, en la reflexión? ¿Cómo lo convencerías de que es importante descentralizar la creación y la circulación del teatro? Qué difícil. Es difícil. Eh, Nada, pues no sé cómo lo convencería. Yo creo que sencillamente ya hay muchas señales de que no solamente a nivel cultural, sino que también natural, como, o sea, como de supervivencia, de entender que hay otros territorios y que estos tienen que crecer y tenemos que ayudarnos entre todos para eso, sobre todo si es que somos un país. Y qué difícil tu pregunta porque me puse nerviosa de tener que convencer. Tranquila, Eh, tranquila. y sí, mientras más se centraliza y todos se vienen a estudiar a Santiago o a los lugares donde hay escuelas, más precaria es también el trabajo de los artistas, que mientras más se concentre la población en un lugar, muchas menos
hay mucha más salvajismo de quién se queda con espacio. En Santiago también hay muy pocos espacios y que son difíciles de poder llegar a ellos. No es una cosa fácil. Entonces, nada, pues yo creo que va en contra de todas esas palabras, desarrollo, por ejemplo, incluso desarrollo económico. Yo creo que por ahí podría convencer a las autoridades. Como yo creo que si se hace un buen plan, esto podría incidir en la economía y en el desarrollo de un país, descentralizar. Ujú. Estamos en los últimos minutos de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos con Andreina Olivari de la compañía Bonobó, que nos está contando más de Temis, de esta obra que traen a la versión número 30 del Festival Teatro 1000, ya no Santiago a 1000, ya lo dije. Saludamos a esa organización y también saludamos al Teatro Nacional Chileno, que es el lugar donde se va a presentar esta obra. Recordar las fechas: el día jueves 19, el día viernes 20 y sábado 21 en 2 funciones. Todo esto en enero a las 4 de la tarde el día sábado 21 y a las 7:30 una segunda función ese día, y el resto de los días a las 7:30. Ya pueden encontrar sus entradas en teatromil.cl. Andreina, la última pregunta: ¿cuál es el llamado que tú le harías a los públicos para que vayan a ver Temis, que conozcan la programación de Teatro 1000 y de que más allá de Teatro 1000, de este enero movido, lleno de teatro, también está Santiago Off, no dejen de buscar la programación de ahí, se aproximen al teatro? ¿Qué les puede entregar este campo de las artes escénicas nacionales? Bueno, primero que todo, como creo que es un gran momento de volver a expectar un fenómeno que es totalmente social y que requiere de que todos estemos ahí en un presente eh, que tanto nos hacía falta luego de la pandemia. Entonces, como festival de Teatro a 1000 completo, ya el hecho de ir al teatro sin mascarilla, sin aforo, y estar todos juntos mirando un fenómeno artístico, ya creo que es un gran motivo para ir. Y particularmente Temis, obviamente los dejamos muy invitados como compañía a ver nuestro montaje, nuestro tercer montaje de esta trilogía, eh, para público general, para reírse, pero también, como te decía Francisca, para después de salir del teatro ir a comer algo o hablar en el metro sobre el nosotros, sobre cómo pensamos que vamos a seguir, dadas las circunstancias políticas y sociales de nuestro país, que no han sido pocas, y que creo que estamos en un momento también en que necesitamos discutir, reflexionar, poner nuestras ideas en la mesa. Y yo creo que Temis puede ser un buen estímulo para eso. No es una obra densa, pesada, sino que tiene humor que yo creo que es necesario para refrescarse, pero también para pensar. Así que están muy invitados ahí al Teatro Antonio Varas en enero. Excelente, como dices tú, una buena conversación después de una hora de teatro. Bueno, cerca del Teatro Antonio Varas hay varios lugares donde ir. Siempre es un buen lugar poder conversar sobre una hora. Estuvimos con Andreina Olivari de la compañía Bonobó, parte del equipo que encabeza Temis, que va a ser parte de la versión número 30 de esta gran programación del Festival Teatro a 1000. Muchas gracias, Andreina, por estar con nosotros en Palabra Pública, Letras para el Debate. Gracias a ti. Despedimos entonces de nuestros auditores en Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial y también a quienes nos ven en Uchile TV. Hasta la próxima. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.